Bienvenidos a Sin Carreta, gracias por elegirnos para informarse. Yo soy Laura Parra y esta noche tendremos las noticias más actualizadas del terremoto que sacudió a Colombia. Hoy ya se completan 8 días de esta tragedia. Bienvenidos. Una semana después del terremoto que sacudió al país, la búsqueda de personas continúa y Medicina Legal entregó un nuevo reporte oficial. De acuerdo con el instituto, de los 312 cuerpos recibidos han sido identificados 306 y de estos han sido entregados 300 cuerpos. Dentro de los cuerpos identificados, el reporte especifica que 24 son de menores de edad y 12 son de extranjeros. El asesor jurídico de la alcaldía de Uribia, en La Guajira, Ángel Osvaldo Martínez, fue asesinado en la tarde de este martes cuando llegaba a su vivienda a bordo de su vehículo. En ese momento fue interceptado por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta y quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el crimen, la Policía Nacional activó un plan candado en el municipio con el propósito de ubicar y capturar a los responsables. Y un nuevo golpe contra las estructuras criminales se registró en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La policía capturó a alias Claudia, señalada como la cabecilla de la red de finanzas del bloque Amazonas, Manuel Marulanda Vélez, y una de las principales personas de confianza de Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. De acuerdo con las investigaciones, la mujer manejaba recursos que oscilaban entre los 12.000 millones de pesos y 15.000 millones de pesos. Estos eran provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Y en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción que se llevó a cabo en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con la fiscal general Luz Adriana Camargo y entregó lo que denominó como el libro de la verdad. El presidente asegura que este libro contiene una serie de denuncias sobre presuntos casos de corrupción en la administración del expresidente Gustavo Petro. Y en el Congreso, específicamente en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue archivada una proposición presentada por la bancada del Pacto Histórico para verificar la transparencia y la legalidad del proceso electoral presidencial de 2026. Esta fue archivada con 92 votos por el no y 26 votos por el sí. Estas y más noticias en Canal 1 Noticias. Sin Carreta. Y en medio de las peores tragedias, hay quienes, aún habiendo perdido absolutamente todo, su techo, sus recuerdos y el esfuerzo de décadas, sacan de las ruinas una fuerza inexplicable para sostener al de al lado. Pues esta es la historia de Darlene, una líder comunal en Quibdó, que denuncia que hoy el Chocó no se sostiene por las promesas del gobierno, sino por las manos de su propia gente. Es muy difícil uno ver que los sueños y las promesas de vida se vayan así en un momento. Darlene Mercedes, una mujer de 52 años, incansable y de una enorme resiliencia, es la presidenta de Acción Comunal del barrio Medrano en Quibdó, una zona donde el 80% de las viviendas sufrieron afectaciones por el terremoto. Nos perdieron todo, lo perdimos todo, fuimos prácticamente los más afectados. Igual pasó en otros barrios, que difícilmente hay acceso porque la mayoría de las casas están destruidas totalmente. Detrás de su rostro firme e imponente se esconde un shock profundo. Darlene lo perdió todo. El edificio que tenía al lado se desplomó y destruyó su propia casa. El edificio hizo un efecto dominó. Gracias a Dios no había nadie. Habíamos salido con mi tía, mi papá no estaba, no había salido aquí. Y los materiales recuperables. Por dentro está completamente colapsada, así como 6 de cada 10 casas en Quibdó. Uno en un momento pierde todo lo que tiene. Por eso siempre hay que estar del lado de ellos. Llevaba 5 días con la misma ropa, con toda su vida sepultada bajo las ruinas. Aún así, Darlene transformó su dolor en ayuda para la comunidad, la única forma. Asegura que Quibdó se sostiene por su propia gente, quienes se ayudan y dan refugio entre ellos. Todo lo que usted está viendo aquí es de las 3 familias que habíamos, ¿ya? Entonces, imagínense, ya tengo todo acá afuera, no sé para dónde coger porque no tengo para dónde ir. Sin albergues y con arriendos impagables, los damnificados quedaron a su suerte. Este es uno de los cuartos y el menos afectado es este porque los de atrás están mucho más afectados. Sin techo y con las manos vacías, la pregunta que retumba en quienes lo han perdido todo es: ¿qué sigue? Y sin tener nada,
para dónde ir. Lo difícil ahora es que como todo el pueblo prácticamente sufrió daños, no nos arriendan. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que designará un gerente especial para articular las necesidades del departamento. Sin embargo, este es un cargo que hasta el sol de hoy no tiene nombre ni fecha definida. Necesitamos que por favor se pongan la mano en el corazón y nos ayuden con lo que más puedan, frazadas, cobijas, colchonetas, ropa de dama, ropa de niño, alimentos. Lo pueden hacer a través de mi número. Me llaman, se contactan conmigo. Darlene es un reflejo de la resiliencia chocuana. Ella representa el clamor de los más de 43.000 chocuanos damnificados que hoy piden ayuda a todo el pueblo colombiano. Pues es el panorama que se vive en el Chocó, pero preste atención a esta imagen. Así era el centro de Pereira. Una zona llena de hoteles, de restaurantes y de bares, y había de todo en el centro de Pereira. Cada vez, sobre todo, recibía más visitantes, pero ahora estas calles llenas de vida se ven así. El terremoto y el impacto de este es imposible de ocultar, de tapar y sobre todo de ignorar. Este es el balance de cómo estuvo este fin de semana esta zona que se vio tan afectada por el terremoto. Pereira hoy se ve así, 8 días después del terremoto, mientras los equipos de trabajo siguen avanzando. Hay más de 35.000 viviendas afectadas. Esta es la segunda ciudad de Colombia que más sufrió daños. Edificios que quedaron a medias, calles que siguen siendo intransitables y comercios que quedaron convertidos en escombros. El centro comercial Singapur, que tenía 12 locales y un restaurante, quedó completamente destruido, y entre lo que queda de sus ruinas está el sustento de muchos comerciantes, como es el caso de Catalina Ateortúa. Estamos a la espera de poder recuperar algo que nos den esperanzas de que podemos sacar mercancía como perfumes, esencia, como gorras, tenis, guayos y todo lo demás, pero las máquinas no nos colaboran, nos dicen que no, que ellas tienen que seguir trabajando. Por lo menos yo vivía el sustento del local, yo también perdí el trabajo, igual que mis otros compañeros. Más de uno quedó sin con qué vivir en el momento. Y mientras ellos se esperan, en Pereira trabaja el equipo USARP de Bomberos Bogotá, con personal especializado y maquinaria pesada para apoyar la remoción de los escombros. La misión ahorita es continuar verificando si hay personas aún con vida, no se pierde la esperanza, es lo último que se pierde. Igual estamos haciendo esa perforación. La maquinaria mañana con la parte de afuera, y a la parte de adentro hay bomberos, personal de Ponalzar y personal de bomberos de aquí de la región. Ahora los más de 40.000 damnificados se enfrentan a una nueva situación natural incontrolable: la lluvia. En los albergues, las carpas y los espacios improvisados, las familias intentan proteger sus pertenencias: ropa, colchones, electrodomésticos, mercancía, cosas que muchos habían logrado recuperar después del terremoto, pero que ahora vuelven a estar en riesgo por las lluvias. Sin embargo, la alcaldía de Pereira confirmó que en este momento hay albergues con cupos disponibles, alimentación, atención en salud, elementos de aseo y acompañamiento humanitario. Y mientras los equipos de emergencia siguen trabajando y las familias intentan recuperar lo que pueden, Pereira enfrenta la parte más larga de esta historia: volver a empezar. Gracias, Natalia. Y después del terremoto hay lugares menos afectados que otros, pero la realidad es que miles de viviendas quedaron averiadas y cientos de ellas quedaron completamente destruidas. Y después del afán de encontrar personas con vida, pues ahora viene la fase de reconstrucción de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella, en su alocución semanal, dijo cuánto podría costar reconstruir las zonas afectadas en nuestro país. Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura. Imagínense ustedes la dimensión del desastre.
Y para entender estas cifras y cómo Colombia volverá a construirse, nos conectamos a esta hora con Luis Fernando Mejía, quien es CEO de Lumen Economy Intelligence y fue durante años director de Fedesarrollo y director también de Planeación Nacional. Luis, gracias por acompañarnos en Sin Carreta, y ahora empieza una fase clave que es pues la fase de reconstrucción de Colombia. Tampoco pues sabemos que será fácil. ¿Cómo se podrá lograr y qué hay que hacer? Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues mire, tal vez primero hablemos de la cifra. El presidente de la SPRIELLA justamente mencionó el día de ayer un censo preliminar de costos de 30 billones de pesos, que está en línea con los cálculos preliminares que yo había puesto justamente hace algunos días. Yo había hablado entre 19 y 38 billones, así que nada, digamos, que sorprenda a quienes habíamos hecho algunos estimativos preliminares. Y esto requerirá esfuerzos desde diferentes frentes para su financiamiento. La historia reciente del país en materia de catástrofes naturales habla de una participación de esos 30 billones de más o menos un 65% de presupuesto general de la nación, es decir, recursos públicos que se tendrán que invertir en ese esfuerzo de reconstrucción. Alrededor de un 30% usualmente provienen de cooperación internacional, y ya pues el país tiene noticias favorables de varios organismos multilaterales que justamente le han dicho al gobierno nacional, al país, que van a apoyar ese esfuerzo de reconstrucción. Y un 5% restante proviene típicamente del esfuerzo de donaciones privadas. Ya tenemos una cifra cercana al billón de pesos, que va en línea justamente con lo que ha sido la tradición de ese tipo de catástrofes. Así que pues ya de alguna manera está contabilizada la necesidad del presupuesto. Este no es un esfuerzo de corto plazo, valga la pena decirlo. Esto va a tomar seguramente 2, 3 años, así que pues tendrá también el gobierno que planificar esos gastos, no solamente en el presupuesto de este año, sino también en el del 2027 y el 2028. Y aquí va a ser muy importante el componente de lo que podríamos llamar el gobierno corporativo. ¿Cómo se puede ejecutar estos recursos? Y ahí creo que la experiencia del terremoto de Armenia, el eje cafetero en 1999, es muy importante. En ese momento se creó el FOREC, el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, que tuvo también una vigencia de alrededor de 2 años, un gerente 24/7 enfocado en llevar los recursos de las diferentes fuentes hacia el territorio y en poder verificar y monitorear su debida ejecución. Seguramente también el gobierno está pensando en alguna estrategia de este estilo. En el corto plazo, los esfuerzos, la atención de la emergencia; en el mediano y largo plazo, a través de esta gerencia, pues justamente la ejecución de estos recursos para poder reconstruir todo el aparato productivo, la infraestructura pública y por supuesto las edificaciones residenciales y no residenciales que se vieron afectadas. Luis, también es importante hacerle una pregunta que ha resonado mucho y es un temor para muchas personas. Dentro de los estudios que ustedes han avanzado, ¿usted cree que se subirían los impuestos realmente? No lo veo en el corto plazo. De hecho, también el ministro de Hacienda lo anunció la semana anterior en el Congreso de la República. Dijo, no vamos a subir impuestos. De hecho, también mencionó que iba a haber ciertos alivios tributarios para las personas ubicadas en las áreas más afectadas. Por ejemplo, diferir en el tiempo el pago del impuesto de renta, que pues en este mes de agosto y septiembre se vienen los vencimientos del pago del impuesto de renta para personas naturales. Ahí van a haber seguramente medidas. No me cabe duda también que vendrán alivios tributarios adicionales, no solamente para las personas, sino también para el aparato productivo que se vio afectado de manera muy importante con esta catástrofe. Así que algo se va a hacer seguramente en el contexto de la declaratoria de emergencia. Así que en el corto plazo no lo veo. Sin embargo, y aquí viene un punto importante, en el mediano plazo seguramente el gobierno tendrá que considerar, entre otros factores, pues la introducción de una reforma tributaria a discusión al Congreso de la República. Pero ojo, no vinculado específicamente a la catástrofe que sufrió el país la semana anterior. No, esto tiene que ver con la situación gravísima de las finanzas públicas, que este año implicará un déficit que probablemente va a batir el récord histórico en la historia moderna del país, muy seguramente cercano al 8% del PIB. Así que no en el corto plazo, pero sí veo que el gobierno seguramente va a tener que discutir algún tipo de medida tributaria, pero ya pensando probablemente más en noviembre o diciembre de este 2026.
Doctor, y hablando justamente de esos alivios tributarios y usted también mencionó el terremoto anterior, ¿usted cree que realmente con toda esta situación que está manejando el país, esto se podría hacer? Sí, porque la situación, por supuesto, requiere que tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales pongan de su lado a través de incentivos que les permitan a esos hogares, a esas empresas que vieron afectados sus ingresos, sus niveles de operación, algunos incentivos que permitan justamente darle un oxígeno a esas personas y a esas empresas otra vez que la requieren para poder retomar su actividad. Y aquí yo creo que la experiencia no solamente de la catástrofe del terremoto del eje cafetero de 1999, sino también de lo que fue la catástrofe de la pandemia, que puede ser útil para diseñar estrategias de respuesta de corto plazo. ¿Qué se hizo, por ejemplo, en la pandemia? Recordemos que se plantearon líneas de apoyo financiero para capital de trabajo a las empresas, que yo creo que pueden ser útiles ahora. También se planteó planes de apoyo para la generación y el mantenimiento del empleo formal. Eso va a ser también muy importante, al menos en el corto plazo. Y otra vez, no solamente incentivos tributarios desde el orden nacional, seguramente también se puede mezclar con algunos elementos de incentivos a nivel local, por ejemplo, diferimiento en el pago del impuesto de industria y comercio, diferimiento en el pago del impuesto predial. Así que sí creo que va a haber una batería de instrumentos lo suficientemente amplios para que en esta situación pues, de catástrofe y en donde hay claramente una necesidad urgente, manifiesta de apoyos desde el orden nacional y territorial a los hogares y empresas, pues que se puedan materializar. Sí, doctor, y justamente cuando nosotros estuvimos en los lugares, pues se siente ese aire de frustración por las demoras. ¿Qué se podría hacer para que la construcción no sea tan demorada y sobre todo no repetir la situación de Armenia, por ejemplo? Lo más importante, creo yo, va a ser agilizar ese censo que hablaba ahora, un censo que le permita al gobierno nacional poder tener un inventario detallado de todas las víctimas de la catástrofe que sufrimos, del terremoto, del inventario de las edificaciones, viviendas y edificaciones no residenciales que fueron afectadas, de la infraestructura pública, incluyendo las vías, por supuesto, de acceso, las vías urbanas, de la infraestructura de servicios públicos, también incluyendo la conectividad. Y ese censo es el que le va a permitir a la política pública llegarle justamente a esas zonas y específicamente a las personas y empresas que se vieron afectadas. Sin ese censo va a ser muy difícil. Entonces yo creo que el gobierno seguramente ya lo está haciendo y parte de ese esfuerzo pues permitió tener este balance preliminar del costo asociado al terremoto. Y ese censo es el que va a permitir entonces dirigir los diferentes recursos que se van a recaudar, los recursos del presupuesto general de la nación y focalizarlos justamente ya a nivel detallado, en manzanas, en los municipios que se vieron afectados. Así que el censo va a ser fundamental porque es lo que le permite tener la información a la política pública de a dónde hay que llegar y también a quién hay que llegar. Eso va a ser muy importante para tener un muy buen elemento de gerencia pública en la etapa de reconstrucción. Pues ahí lo tienes, también el censo será clave para contribuir a que toda esta emergencia pues pueda ser solucionada con prontitud. Doctor Luis, muchas gracias por acompañarnos en Sin Carreta para entender un poco más de esta emergencia. Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación y una feliz noche para todas las personas. Y desde el primer día, Sin Carreta siguió la historia de Mario Zapata y Brenda Eloísa Flores, dos ciudadanos mexicanos que estaban desaparecidos en Pereira por el terremoto. Pues este fin de semana sus familiares lograron llegar a nuestro país con la esperanza de encontrarlos. Lastimosamente fueron identificados sin vida. Desde Sin Carreta, donde estuvimos acompañando esta historia, les enviamos nuestro más sincero pésame a esta familia. El 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, cuando toda la tierra se sacudió en Colombia, en el Hotel Diviene en el centro de Pereira, el tiempo se paralizó. En algún lugar de este hotel de 6 pisos y 50 habitaciones estaban los mexicanos Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores, que casualmente estaban de vacaciones en Colombia. En cuestión de segundos, el hotel se desplomó por completo.
Quedó solo esto, escombros, escombros y más escombros. Desde ese momento empezó su búsqueda frenética. Sus hijos, Mariela y Alberto, emprendieron la titánica tarea de saber en dónde y cómo estaban. Con Alberto tuvimos contacto desde el primer momento y en Sin Carreta les reportamos durante días que estaban desaparecidos. Su familia reunió recursos como pudo y Mariela, la hija de Mario, junto a la hermana de Brenda, viajaron a Colombia. Llegaron a Bogotá este fin de semana y se fueron hasta Pereira con la compañía de la Embajada Mexicana y a la espera de un verdadero milagro. Manos arriba todos. Finalmente el domingo se confirmó. Encontraron sus cuerpos sin vida. Fueron los últimos en ser rescatados con mucho esfuerzo. ¿Tienen algún reporte de mexicanos que hayan pedido auxilio a la embajada? Sí, y hay 2 mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo. Además, porque durante el fin de semana llovió con fuerza en Pereira y esto ralentiza las labores. Sea como sea, sus hijos y familiares con mucho esfuerzo lograron encontrarlos, venir a Colombia y tener respuestas. Podrán despedirlos como se merecen, con cariño, afecto y prometiendo jamás olvidarlos. Que en paz descansen Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores.